El mercado de las criptomonedas cada vez se pone más interesante. Podemos ver que Bitcoin una y otra vez más no puede caer, no dejan que caiga. Y por otro lado tenemos a Ethereum dando un movimiento ultra agresivo hacia la parte superior de casi $3.300 y el mercado de las altcoins en general comportándose bastante bien. Por lo tanto, en el video de hoy vamos a estar revisando qué está pasando especialmente con Ethereum, cuál es la proyección de cuándo en particular yo voy a vender mis holdings de Ethereum y también vamos a estar viendo qué está pasando con el mercado de las altcoins en general. Ya sabes que si este tipo de contenido te gusta, no te un pedazo de like, suscríbete al canal para más contenido de calidad. Y si te gusta hacer trading, ya sea de spot o de futuros, pero las comisiones te están comiendo el culo, abajo en la descripción te un enlace con menos 20% de descuento en comisiones de por vida en un exchange que tiene las mismas comisiones que Binance. Empezamos rápidamente con las noticias. Teníamos que el día de ayer la Cámara de Representantes de los Estados Unidos había denegado lo que es la ley Crypto Genius, la ley Clarity y la ley anti-CBDC, pero el día de hoy la Cámara de Representantes avanza y vota a favor de estas tres leyes, que son las tres leyes pro cripto, especialmente la ley Genius, que se proyecta que le va a añadir al mercado de las stablecoins más de $2 trillones y eventualmente todas estas stablecoins van a estar en Ethereum y ya vamos a hablar de eso. Vamos a ver el análisis, señores, rápidamente de Bitcoin, en donde Bitcoin había rechazado con bastante fuerza la primera resistencia que tenía de todo el movimiento alcista que está generando en 120.371 y la proyección era que diera un retroceso. ¿Un retroceso a dónde? Pues básicamente un retroceso a el gap de futuros. Retroceso que estuvo a nada de llegar al gap de futuros. ¿Pero qué pasó? Señores, la gente empezó a apalancarse ¿en qué? Básicamente en cortos. La gente empezó a abrir cortos una vez el precio estaba por esta zona, justo a punto de llegar al gap de la CME. Pues básicamente cuando estaba rangueando en esta zona podíamos ver que ya la gente estaba entrando en cortos y el precio ¿qué hace? Agarra y como la gente se entra en cortos, pues básicamente se revierte y empieza a subir. No solo eso, sino que ya no tenemos más ventas grandes por el apartado de spot, sino todo lo contrario. Tenemos a Coinbase comprando con bastante fuerza en cuotas de 119.640 en Bitcoin. Por lo tanto, cuando Bitcoin es alcista y cuando es sumamente alcista, los retrocesos de Bitcoin suelen ser en formato de rango. Por lo tanto, en 4 horas, esto no es más que un rango. ¿Para qué? Para continuar su movimiento alcista. ¿A qué target? Pues simplemente al target de 131.000 con 133.000, ya $134.000 aproximadamente, que sería como la segunda parada del movimiento, pero el paso de 120 a 130 va a ser inmediato, va a ser muy rápido. Tenemos Ethereum, señores, y Ethereum ha sido una de las monedas más detestadas en este ciclo, y la verdad es que lo entiendo, porque teníamos que Ethereum en todo este movimiento de diciembre no había llegado a su máximo histórico localizado en los $4.863, sino que llegó solamente a los $4.100, y a partir de ahí algo inesperado que realmente nadie se esperaba es que Ethereum literalmente cayó casi un 70%, cayendo directamente desde 4.100 y pico hasta abajo, hasta $1.400, $1.300 de un solo golpe en menos de 3 meses. Entonces fue un movimiento muy agresivo, muy rápido, que se vivió casi como si fuera un bear market, pero entendimos que este era un movimiento de manipulación por todo lo que se estaba por venir dentro de Ethereum. Y en ese momento, cuando Ethereum estaba por esa zona, estábamos viendo mucho este gráfico que nos indicaba el precio promedio averaje de las ballenas, y podíamos ver algo muy interesante, que era la tercera vez en toda la historia que nos acercábamos tanto a esta zona del precio promedio de las ballenas. Bueno, en verdad era la cuarta vez. Esta fue la primera, la segunda, la tercera, y esta fue la cuarta que eventualmente hicimos un swipe por la parte inferior. Estos son signos de manipulación, y esta zona estaba alrededor de los $1.800, y yo les comentaba que todo Ethereum que se compre por debajo de $1.800 era tremenda compra. En $1.800, después de haber rebotado rápidamente de los 1.400, básicamente que rebotó aquí a 1.800, también les comenté este gráfico que era sumamente importante, en donde aquí lo que agarramos es evaluar cómo se están comportando las altcoins con respecto a Ethereum, y podíamos ver que desde el año 2023 las altcoins con respecto a Ethereum tenían un mejor rendimiento, y esto iba a llegar hasta cierto tope, ya que en esta zona de aquí, en los 3.33 de este gráfico, esta zona es muy importante. No me preguntes por qué, pero simplemente es importante, y aquí podemos ver que a partir de ahorita Ethereum está teniendo un mucho mejor rendimiento que el mercado de altcoins en general. Entonces, bueno, sí es verdad que esta proyección la sabíamos, este movimiento en particular con una desviación en la parte superior, desviación en la parte inferior y luego un movimiento lento para un movimiento explosivo. Esto ya lo habíamos visto en Bitcoin en el 2023 y 2024, pero este movimiento que estamos viendo por aquí nos los predijo exactamente un activo llamado el Russell 2000. El Russell 2000 pues básicamente son las
las 2000 compañías más pequeñas de los Estados Unidos, o vamos a llamarlas más grandes, pero que no están dentro del S&P 500, ¿ok? Entonces son las 2000 compañías que están a punto de entrar al S&P 500, pero no han entrado todavía. Estaba haciendo exactamente lo mismo, estaba haciendo un rango con una desviación en la parte superior. Si es verdad que aquí no hace la desviación, ¿ok? Pero sabemos y entendemos que el mercado de altcoins es mucho más manipulable, y en este momento estaba dando un movimiento que Ethereum no estaba dando a la par, y yo les comentaba que Ethereum iba a dar el movimiento tarde o temprano. Podemos ver que este movimiento lo termina, empieza primero el Russell y luego empieza Ethereum, pero podemos ver que en general lo que es el Russell con Ethereum, si me voy a lo largo de la historia, tiene una relación 1 a 1, es increíble como el Russell se desplomó, Ethereum se desplomó, luego los dos rebotaron a la misma vez, luego los dos empezaron a rankear, este hace una desviación por arriba, luego el Russell aquí no hace la desviación por abajo, pero como les digo, Ethereum es mucho más manipulable, y luego da un movimiento alcista con respecto al mercado. Entonces el Russell básicamente a nivel semanal nos predijo literalmente y nos sigue prediciendo absolutamente todo lo que va a pasar con Ethereum, simplemente lo hace con un pequeño retraso. Parece ser que Ethereum tiene demasiada gasolina y lo que es las velas están teniendo demasiada fuerza, pero sí es verdad que a nivel en un gráfico de 3 días sí podemos encontrarnos cierta resistencia en toda esta zona que es por aquí. Nos estamos llegando ya mucho en toda esta zona de entre 3.300 a 3.400 dólares, en donde probablemente el precio se para. Si el precio no se llega a parar en esta zona, Ethereum tiene vía libre, y ojito con lo que voy a decir, si Ethereum no se llega a parar en esta zona, Ethereum tiene vía libre directamente hasta máximos históricos. De por sí, aquí ya tienes vía libre hasta máximos históricos. El volumen cada vez aquí era mucho más superior. Vean cómo empieza a ranguear. Aquí sí es verdad que el volumen es mucho más inferior, por lo tanto estoy dudando un poco si realmente nos vamos a parar aquí en 3.300, 3.400. No les recomiendo bajo ninguna circunstancia entrar en corto en el mercado en este momento, ya que tiene bastante agresividad y velocidad el mercado, pero sí es verdad que podemos ver que de entrar y de superar toda esta zona, que es la última zona fuerte de volumen que nos queda, el movimiento sería parabólico a allá buscar máximos históricos. Y una de las cosas que me preguntan es, porque como bien ustedes saben, yo me vi obligado a comprar bastante Ethereum para proteger una operación que tenía, una mala operación al final, pero bueno, me vi obligado a comprar bastante Ethereum durante toda la caída. De hecho, en esta última caída la pasé bastante mal, comprando bastante Ethereum en zonas de entre 2.000 a 1.400 dólares, habiendo comprado bastante Ethereum por esta zona. Y mucha gente me dice, ¿cuándo voy a vender? ¿Cuál es mi proyección de precio? Yo creo que hay que dejar de pensar mucho en proyecciones de precios, porque estoy viendo mucha gente que lo manda a 5.000 como máximo, a 7.000 como máximo. Yo creo que realmente no están entendiendo lo que es la fuerza de Ethereum. Ethereum cuando sube con bastante fuerza, sube con muchísima más fuerza de lo que está subiendo Bitcoin en particular, y podemos ver que Bitcoin en este momento se encuentra por encima de su máximo anterior, se encuentra un 74-75%, y nada más proyectar eso sobre Ethereum pues ya pondría a Ethereum alrededor de los 8.500 dólares. Entonces hay mucha gente diciendo que el máximo de Ethereum va a ser 5.000 dólares o 6.000 dólares nada más. Yo no voy a proyectar ningún precio, yo no estoy esperando ningún precio con respecto a Ethereum. Yo lo que voy a esperar son los gráficos de dominancia. No nos vamos a guiar en precios, sino que nos vamos a guiar en dominancia. En este momento podemos ver que el gráfico de dominancia de Ethereum, la dominancia de Ethereum dividido entre la dominancia de Bitcoin, está en la misma zona que estaba en 2019, 2020 también, antes de dar un movimiento alcista sumamente fuerte. Movimiento alcista que llevó a Ethereum pues básicamente desde los 160 dólares hasta los 4.800 dólares, ¿ok? Entonces este movimiento llevó a Ethereum a hacer todo este movimiento. Entonces tenemos que estamos en la misma zona, y yo en vez de intentar proyectar una zona alta, ¿por qué? Porque si vendo en 5.000 o si vendo en 6.000 y Ethereum se termina de ir a los 8.000, yo no sé. Yo lo que sí voy a saber, y al final detectar una zona alta en dólares es totalmente estúpido. Yo lo que sí voy a saber es cuando esto llegue a esta zona, sé realmente cómo hemos reaccionado en toda esta zona antes, y como también compré porque hemos reaccionado en esta zona antes, sé que tengo que vender Ethereum en esta zona de aquí arriba. En particular, precios en dólares no lo veo, pero sí es verdad que les admito que una proyección de Ethereum entre 6.000 a 7.000 dólares me parece bastante poco, y yo creo que Ethereum va a subir mucho más que eso. Otra de las herramientas que puedes utilizar que funciona exactamente igual es el gráfico Ethereum contra Bitcoin, donde podemos ver hay una zona baja y una zona alta. Zona alta que cuando llega rebota hacia abajo, y zona baja que cuando llega rebota hacia arriba. Es muy sencillo. Si vemos el trading de esta manera, lo vamos a entender mucho mejor y todo se va a ver de manera perfecta. Si lo pueden ver mucho más bonito, si lo ven de esta manera, compras abajo, vendes arriba. Compras abajo, vendes arriba y listo. Tan sencillo como eso. Vamos con respecto a las altcoins ya para terminar el video, y he de decir, vamos a dividir aquí la gente que está en
spot en las altcoins, déjame decirte que no tienes absolutamente más nada que hacer. Ya si compraste, ya quédate muy bien, o sea, no tienes más nada que hacer. Mi última compra, por ejemplo, fue el día 8 de julio del año 2025. De hecho, esto fue un día antes de que empezara el movimiento fuerte de Bitcoin, en donde tenía muchas confirmaciones que me estaban diciendo está a punto de ocurrir un movimiento bastante fuerte en el mercado de las criptomonedas, y podemos ver que este gráfico se encontraba en el 81.20% y ahorita se encuentra en el 80%. Me dirás, Matt, no ha caído absolutamente nada. No, en verdad no ha caído absolutamente nada, pero ya yo llevo en las compras que hice ese mismo día, ya yo llevo más de un 40% en rentabilidades. Entonces, imagínense si con esta mini caída me da un 40% en rentabilidades, imagínense lo que ocurre en esta caída agresiva, y va a ocurrir. Estamos en el mismo escenario que estábamos aquí, simplemente lo que tenemos que esperar es la caída, simplemente eso. Y esto se ve a la inversa en este gráfico, en donde el movimiento que estamos teniendo en este momento es simplemente esta mini subida. Esto es las altcoins con respecto a Bitcoin, cómo se están comportando, y podemos ver que desde el máximo de enero del 2022 las altcoins han estado en un bear market, y si es verdad, no sé en qué momento se va a revertir este bear market, pero ya parece que con las fases que les había comentado, fase número 1 era que Bitcoin superara y se mantuviera en zonas de descubrimiento de precio, eso es un check. Fase número 2 es que Ethereum iniciara un movimiento fuerte alcista, check. Fase número 3 era que Ethereum contra Bitcoin cambiara tendencia e iniciara un movimiento alcista fuerte, check. Y fase número 4 era finalmente que la dominancia de Bitcoin empieza a caer con fuerza, que eso es todavía lo que falta, porque si nos vamos a ver la dominancia de Bitcoin, si es verdad, en este momento si lo vemos en un gráfico de 4 horas parece que el mundo se está acabando y que se está desplomando, pero si lo vemos en un gráfico mensual todavía queda bastante recorrido por caer. Entonces, por un lado, a la dominancia de Bitcoin le queda bastante recorrido por caer, y por otro lado, los gráficos inversos, este gráfico también le queda bastante recorrido por caer, pero sabemos que esto es positivo para las altcoins, y este gráfico le queda bastante recorrido por subir, que es a la inversa de la dominancia de Bitcoin. Esto quiere decir que Ethereum está ganando relevancia en el mercado, y una vez Ethereum gane relevancia en el mercado, pues básicamente haría que las altcoins sean mejor oportunidad para el inversor en general. Esto es nada más para la gente que está en spot. Realmente para la gente que está en spot ya tuviste que haber comprado, ya tienes que estar metido dentro del movimiento, y para la gente que está operando futuros, pues básicamente lo único que tiene que hacer es esperar retrocesos en el mercado para entrar en largo en altcoins. Es lo que personalmente estoy haciendo yo. Yo estoy por lo menos situado en dos largos en este momento, en Farcoin ganando un 69% arriba y en Bread ganando un 50% arriba. Yo lo que estoy haciendo es pacientemente esperando cualquier retroceso que me pueda dar cualquier altcoin y simplemente adentrarme en el movimiento, ya que no voy a shortear porque la tendencia claramente en general es bastante alcista. Entonces, bueno, señores, la verdad es que no tengo mucho que comentar. Yo creo que todo lo que está ocurriendo en este momento estábamos preparados para ello. Simplemente tenemos que mantener la cabeza fría, no fomearnos, no ilusionarnos y simplemente surfear con el mercado. Siempre intentar operar para acumular más USDT y entender que el mercado tiene sus fases, surfear las fases y esperar las fases y no intentar determinar cuándo estas fases van a pasar, simplemente que ocurran, ya que siempre ocurren, y estar posicionados en ese momento para cuando ocurran. Por lo tanto, si este video te gustó, no te olvides un pedazo de like, suscríbete al canal para más contenido de calidad. Yo por mi parte me despido y nos vemos en la próxima. Hasta luego.